Buenas tardes, estimados amigos. ¿Cómo estáis, compañeros de fe? Una vez más con vosotros para tener este programa que, como siempre hemos dicho, no deja de ser especial por el hecho del tema que tocamos, pero también especial porque estamos juntos. Y juntos os queremos saludar y daros la bienvenida con la bendición del cielo, que es la mejor manera de dar la bienvenida a los demás. María Isabel. Pues no, yo igualmente daros la bienvenida y agradecer al cielo que podamos estar juntos, aunque estamos en diferentes partes del mundo, a diferentes horarios, pero hemos podido tomar esa decisión de estar juntos y bueno, pues aprovechémosla y podamos compartir juntos todas aquellas cosas que nuestra alma necesita. Necesitamos recordar, necesitamos que nuestra conciencia sea renovada y así tener nuevas fuerzas para todo lo que viene por delante. Que el Señor os bendiga. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde y alce la luz de su rostro sobre vosotros y sobre nosotros, como siempre decimos. Hoy tenemos un tema que realmente es impactante, interesante y aunque pueda parecer lo contrario, no tan conocido como nos pudiéramos creer. Y cuando es conocido, simplemente quieren algunos confundirlo y decir que, bueno, eso nunca ha pasado, eso no ha existido, eso no es así, y se llama negacionismo, que es una corriente, no digo ideológica, porque no es una ideología, nadie puede tener una ideología absurda, pero en este caso es una manera de pensar o de creer que hace que se niegue un hecho tan evidente en la historia. El tema de hoy, como estamos viendo, voy a poner de todas maneras el cartel de entrada, es el Día del Holocausto o la exaltación de un concepto o una manera de pensar. En este caso estamos hablando acerca del Soviet, para entendernos en palabras coloquiales. Según vamos hablando, vamos a ir viendo las imágenes, unas imágenes que son de esa época, en el sentido de que se refieren a lo que estamos recordando en este día, que es que el próximo día 27 de enero, dentro de 4 días, por eso queríamos adelantarnos a la fecha, se recuerda intencionalmente, recuerda esta palabra intencionalmente, o sea, con una intención. Bien, hasta aquí normal. El Día Internacional de la Conmemoración en memoria, se reza así, de las víctimas del Holocausto. Bueno, todo pareciera indicar, y esa es una posición que tenemos y que estamos tratando de compartir, que la conmemoración, el día de recuerdo, señala más a la exaltación, o se exalta más bien a los que se le llama libertadores. En este caso hablamos del Soviet. Déjame emplear ese término para no emplear términos que pudieran pensar que estoy promocionando o llevando el odio a los demás, ni mucho menos. Pero quiero solamente emplear términos que después los algoritmos, si se dice así la palabra, de YouTube, pues no me pongan ningún impedimento a la hora de que el vídeo se reproduzca de forma normal. Por eso estoy hablando de algunas palabras que vosotros las entenderéis y que están escritas, pero tal vez yo no las pronuncio de la misma manera. Os pongo en atención para que, si veis que digo una palabra diferente, entender lo que es por razones de no complicarnos la vida, en el sentido de que el vídeo que estamos emitiendo ahora mismo en directo no tenga ningún problema y pueda ser, no solamente ahora sino después, pueda ser limitada su visionalidad, o sea que no se pueda ver en todos los sitios como nos ha ocurrido hace tiempo que no, pero con algún vídeo. Pero ahora todo parece indicar que se está poniendo la cosa más fina o más delicada, y enseguida que dices una cosa u otra que puede parecer que incitas al odio hacia los demás, pues salta a lo mejor ese algoritmo diciendo que has dicho una palabra inapropiada. Por eso vamos a tener un poquito de cuidado en nuestras expresiones para que se puedan comprender y no tengamos ningún problema de comunicación ni de transmisión. Déjame decirte una cosa, como estás viendo también en la pantalla que vemos por debajo esta línea de texto que está moviéndose, el tema de hoy, como casi siempre, pero hoy también en particular, está publicado en diferentes medios en forma de un artículo que también hemos puesto en nuestra página web, como ya veis ahí escrito, labranzadedios.com, y también está escrito en otras web que no tienen, dijéramos, relación tal vez
directa con nosotros, en el sentido de que no forman parte de nuestra línea de pensamiento, a lo mejor en el sentido religioso de la palabra, pero que comparten las ideas y nos publican los artículos que les vamos enviando. Estamos esperando que el tema de hoy sea publicado por escrito en otros diferentes medios que iremos añadiendo e iremos compartiendo, pero de todas maneras sale, como veis, labranzadedios.com, en murodefensivo.com, que es una página que también administramos, en este caso llevada por Samuel, y después USA Spanish News, que es otra página, como digo, que no tiene relación con nosotros en el sentido de que tenemos una colaboración y que tienen el buen hacer de publicar lo que nosotros le enviamos. Eso tenerlo en cuenta, porque debajo también, en este vídeo que estamos editando ahora mismo, que estamos emitiendo en directo, también tenéis una serie de links de YouTube y también a estas web. O sea que si queréis verlo, lo podéis leer. Es un más largo, el texto es un poquito más largo de lo habitual, pero lo podéis ver, lo podéis seguir y después lo podéis releer. Lo que vamos a tratar ahora de hacer es compartiros y daros las indicaciones para que vosotros también trabajéis el tema. Imagínate que nosotros te lo damos todo hecho. O sea, te damos aquí como a veces hacemos, por otro lado, que no lo hacemos por razones a veces de que sea muy claro, pero creo que estamos mejor en la línea en la cual os compartamos las ideas y os demos las herramientas para que vosotros digáis también un trabajo posterior, un trabajo de búsqueda, un trabajo que no puedo hacer aquí. Por ejemplo, como veis en la página de YouTube, después de la descripción del vídeo, hay una serie de link en la cual son vídeos que hablan justamente de esa época. Lo iremos repitiendo después, pero que no puedo poner en directo porque evidentemente son de otras personas que lo han puesto y yo no puedo publicarlo, pero sí puedo poner el link para que una vez que vosotros hayáis acabado de ver este vídeo, y una vez que incluso se ha puesto en YouTube de forma ya fija, porque sabéis que una vez que se acaba de emitir en directo, después en YouTube al poco tiempo ya se queda instalado y ahí después podéis ver el vídeo y los links que tenemos a continuación. Pero hoy vamos a hablar acerca de este día, un día que, como hemos escuchado antes a María Isabel, no podemos olvidar, pero también no debemos de pasar por alto por qué se ha hecho este día, porque es el día 27 de enero de cada año que las Naciones Unidas promulgaron esto, que lo iremos viendo después. ¿Quieres añadir alguna cosa más de momento, María Isabel? No, pues corroborar lo que tú has dicho, ¿no? De lo importante que es este día, es saber por qué se conmemora, cuál es la intención, como hemos dicho antes, y bueno, pues tener esa conciencia, ¿no? Movida, incomodar esa conciencia para bien, ¿no? Para el bien de nuestras vidas, para que, como se dice, tengamos mucho cuidado para que la historia no se vuelva a repetir, que podamos saber exactamente lo que ocurrió en el pasado de una manera veraz y tengamos la precaución, ¿no? De poder evitar, en nuestro caso, pues muchas cosas que pueden acontecer, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, seguimos viendo las imágenes. Como veis, se refieren al campo de exterminio. No era un campo de concentración en el sentido de que se llevase a la gente para que estuvieran allí detenidos por sus ideas, etcétera, etcétera, que incluso eso es aceptable de ninguna manera, pero es que en este caso era un campo de exterminio y de aniquilación. Entonces las imágenes que ven son fotos históricas en las cuales se refiere primeramente cómo fueron llevados. Había hombres, mujeres, niños, ancianos de todas las edades, y no tengo que repetir la historia en el sentido de que por lo menos la conocéis, pero sí daros algunos puntos de referencia para que vosotros mismos, como estamos diciendo, tengáis esa capacidad de estudiarlo un poco más en profundidad y a la vez de compartirlo. Mira, algo muy importante que no quiero que se me pase. Cuando decimos de que compartáis el vídeo, no lo estamos diciendo con el objetivo de que nos compartáis a nosotros, nuestro trabajo, lo que hacemos, que nos vea más gente, en el sentido literal de la palabra. No es el objetivo, y lo digo ya, ni mucho menos. Que pudiera ser un objetivo loable, no es que sea malo, pero no es el objetivo. El objetivo es que vosotros, al compartirlo, también compartáis la verdad.
no mi verdad, no nuestra verdad, sino la verdad en términos generales. Es importante que muchas personas sepan lo que estamos diciendo. Y os digo la verdad, nuestra página es una página con un número pues muy limitado de visualizaciones. Es una página que no es un tema en general que tratamos siempre aquí, los temas que no son ni de dominio público en muchos casos, ni de grandes masas que quieren saber y que están interesados en temas espirituales o profundos, pues no es el caso. Ya dijimos la semana anterior que si nos dedicáramos a hacer bromas y a decir tal vez algunas tonterías o gritos o saltar, que parece que funciona. O sea, si para que nos escuchen las personas tenemos que saltar y gritar y ponernos una peluca y ponernos, no sé, pintarnos la cara, algo así, pues no voy a hacerlo. O sea, no vamos a hacerlo. Pero sé que funciona porque muchas personas lo hacen. Pero no vamos a hacerlo. Queremos que seáis vosotros nuestra cara visible, que compartáis lo que decimos. Por eso yo te animo, y te lo digo en el nombre del Señor. No se trata, insisto en este punto, de que lo veas como una imposición o como una forma de publicidad interna. No. Estamos hablando de que compartas esta verdad, lo que estamos diciendo, los links que estamos poniendo, los textos que estamos poniendo, los periódicos o los medios de comunicación que lo publicitan, o que lo publican, mejor dicho, porque no creáis que todo el mundo lo va a publicar ni lo va a escuchar. Y basta ser que los pocos que somos, pocos pero buenos siempre, los pocos que somos pero buenos, insisto en ese punto, somos los responsables de compartirlo. Y responsables en sentido espiritual de la palabra. No se trata de poner aquí presión para que compartas algo. Siempre decimos una frase muy nuestra, que es la que decimos habitualmente entre nosotros, y es que que es una forma de decirlo que también es común, es algo tan bueno lo que tenemos. A veces las personas dicen que comparten las cosas, pero porque son buenas se las guardan para ellos, ¿no? Nosotros decimos que no, que hay que compartir lo que tenemos, es tan bueno que tenemos que compartirlo, y eso es una responsabilidad que quisiera llevar con vosotros, esa carga, que la compartáis, por favor. Insisto en el punto, no para darnos visibilidad a nosotros, tanto a María Isabel como a un servidor, sino para que deis visibilidad a este tema. Insisto en este punto, los links están abajo, hay vídeos muy interesantes justo de esa época. Eso lo vamos a ir nombrando. Mirad, María Isabel, por favor. Sí, yo también quería dar las gracias a esos jóvenes que nos están escuchando. Que sé que en este momento, en esta tarde, ¿no?, en estas imágenes que vamos a ver van a ser un poquito fuertes. Quizá algunos pocas veces lo han visto. Incluso quizá en nuestro idioma, ¿no?, porque están con otro doble idioma que tienen en su vida normal, pues les va a costar un poquito, pero les agradezco su tesón, su paciencia, su ánimo para vernos todas las tardes en este programa, y en especial en esta tarde quiero que estén muy atentos y que puedan atender a todo lo que vamos a decir para que ellos puedan. Sé que en algunas partes va a ser un poquito impactante, ¿no?, pero los jóvenes necesitan saber la historia, necesitan saberla porque en sus manos está el futuro, más que nosotros. Ellos tienen un futuro muchísimo más largo que nosotros en teoría, ¿no? Entonces ellos necesitan tener ese concepto, porque en esta época les están enseñando, están con muchos accesos, muchas maneras de poder ellos tener información, pero que lamentablemente muchas veces no es la correcta. Entonces en estos momentos que estamos comprometidos a remover su conciencia, ¿no?, que puedan comprender que es muy importante para ellos, y a la vez agradecerles su paciencia, su estar ahí, y que puedan ellos mismos estudiar y compartir, ¿no?, todo lo que vamos a exponer, y que estén a su lado con su familia y que puedan explicarlo, puedan conversar entre ellos y puedan compartir esto que vamos ahora mismo a exponer, ¿no?, que sea algo que cambie sus vidas para bien, para que se refuercen y que puedan entender algo que lamentablemente pasó en el pasado, que fue terrible, pero que esperamos y luchamos
con todas nuestras fuerzas para que no pueda volver a repetirse. Sí, porque tenemos que decir que la situación que aparentemente ya es un tema, como bien decía don Isabel, del pasado, no es tan del pasado en el sentido de que sigue habiendo esa mentalidad dentro, en la cabeza de muchas personas. Deben tenerla vacía y solamente tienen un pensamiento, pero está ese pensamiento, que es un pensamiento terrible. Mire, yo creo que el hombre, y cuando hablamos de hombre hablamos de la raza humana, hablamos de hombre y mujer. Yo creo que puede ser el elemento destructivo, más destructivo, depravado y dañino que hay en toda la creación. Así somos los seres humanos. También tenemos el otro lado, los seres más maravillosos, más amorosos, más comprensivos, que hacen cosas grandiosas por la humanidad. Pero tenemos esa ambivalencia, ese choque, ese conflicto emocional y sobre todo espiritual. Nos sentimos ofendidos cuando escuchamos esos epítetos que se refieren a nosotros como más bien inhumanos. Pues deberíamos ofendernos, deberíamos sentirnos mal, porque somos inhumanos muchas veces. Y hablo ahora en un sentido muy, muy amplio de la palabra. Somos inhumanos y hacemos cosas evidentemente contra la humanidad. Mire, hay una cruel falta de memoria. Es tan mala como el cruel daño que se hace a los demás, pero también es cruel olvidarlo. Olvidar la historia es cruel, y no solo porque estemos con la posibilidad, como hemos escuchado otras veces, de volver a repetir la historia. Es una frase hecha. Bueno, no solamente porque podemos repetir la historia, es porque se obvia, se olvida, pero también se quiere tergiversar. ¿Para qué? Para que las personas piensen que lo que ocurrió, por un lado, o no ocurrió, o simplemente es un engaño, es una mentira. Por eso es muy importante que los jóvenes vean este programa. Agradecemos profundamente, sinceramente, agradecemos que los jóvenes están ahí, jóvenes en nuestra comunidad, bueno, jóvenes, valga la redundancia, más bien a una edad rozando la niñez, fíjate lo que te digo, pero tienen que saber lo que ha pasado en la historia. No hay imágenes de las más duras, aunque ya son duras. El que entiende estas imágenes que estamos presenciando ya entiende que son duras. Bueno, lo que veis ahí en pantalla es esa estrella que ponía judío, en la cual llevaban cosidas a sus ropas o pintadas en algunos casos los judíos que estaban en los campos de concentración. El día que estamos haciendo referencia, que otra vez, como digo, ponemos el tema, es el día del Holocausto, o hemos dicho la exaltación de una forma de pensar. Este día que estamos recordando y que forma parte de la historia debe ser entendido y debe ser comprendido, no solo, insisto, para que no se repita, sino para que no sea cambiado, porque todavía hay muchas personas que insisten, y he empleado el término persona que no sé si es apropiado, creo que es otra forma de que tendría que decirlo, pero eso lo dejo para que está escrito. O sea, no lo voy a pronunciar, pero está escrito, por eso insisto, perdonadme, no me lo toméis como una forma de presión, sino una forma de expresión para que sea una forma de enseñanza. Está escrito en estos artículos que están enviados a diferentes lugares. Pero lo que más nos preocupa es esa falta de memoria que es voluntaria y es asumida conscientemente, aunque se carezca de conciencia, porque ha llevado a muchos a negar el hecho más cruel contra la humanidad que se haya dado en toda la historia. Mira, no es posible encontrar, y insisto en esta palabra, no es posible encontrar otra tragedia más perversa que el denominado Holocausto. Pero aún así, un determinado grupo, esta palabra sí la puedo decir, inhumanos que están deformados en alguna manera, atrofiados, que tienen ideas sanguinarias y que pretenden negar lo que es una realidad. Por eso hay dos grandes grupos que se mantienen dentro de esa estructura, que aunque pueda parecer que son antagónicos, no son tan antagónicos. Por un lado estamos hablando del contexto histórico del nazismo y por otro estamos hablando del contexto histórico de la ideología soviética, en sentido más amplio de la palabra. Tantos un grupo como el otro siguen negando el Holocausto, una negación que no deja de ser una forma de persecución contra el judaísmo y contra los judíos en general. Sí, es una común forma irracional de pensar que los induce al odio contra
el pueblo del Señor, contra los judíos y todo lo que representan. El holocausto es un sello con tinta de sangre sobre el pasaporte de la vida que los seres humanos llevamos impresos en nuestro corazón y no podemos olvidar. Como hemos dicho, los ha convertido en orcos irredentes, ¿no? Y no nada apreciables por comparación al resto de la humanidad. Sí, déjame esta palabra emplear, orco. ¿Sabéis lo que es una palabra mitológica realmente, no? Esos seres con una apariencia atroz, tremenda. A lo mejor tú ves una persona normal, a lo mejor tú ves una persona pues que no tiene esa apariencia física, pero espiritualmente la tiene. Tiene una apariencia física terrible, terrorífica, porque es capaz de hacer el mayor de los daños que se puede hacer, no solamente a una persona, que ya sería dramático, sino a toda la humanidad en general. Pero particularmente lo hacen contra los judíos y el judaísmo en general, pero no solo y exclusivamente, pero en este día de hoy estamos hablando de ese punto y no queremos que se olvide. Una responsabilidad que tenemos es que no se olvide, y el no olvidar significa que tenemos que enseñarlo, que tenemos que compartirlo, que tenemos que incluso arriesgarnos a decirlo, porque muchas veces bueno, es un tema que se ha pasado, como ya no existe, bueno, esto es una cosa de atrás, y eso es también un peligro, no solamente olvidarlo, sino no compartirlo, no decirlo. Por eso es importante que recordemos lo que estamos haciendo. ¿Es así, María Isabel? Sí, la democracia como sistema político con nombre propio tiene la responsabilidad histórica de anular el veneno antisemita que sigue envenenando, valga la redundancia, a miles y miles de nuevos reclutas del mal con todos los medios a su alcance. Sí, unos reclutas del mal, estamos diciendo, unos reclutas del mal que cada día se añaden a las filas, bien un término, o sea, filosofía, por decir un término, que está causando un daño terrible a la humanidad. Lo ha causado y lo sigue causando. Y podemos pasar de perfil por la vida. Decimos, es un tema que a mí no me toca, que bueno, yo no sabía o lo sabía, pero no quiero ni mirarlo realmente, ¿no? A mí me cuesta muchísimo trabajo, lo de verdad que sufro, lo digo honestamente, cuando veo algunas de las películas famosas y conocidas sobre el tema del Holocausto, que incluso hablan imágenes reales. Cuando ves una película de estas que por cierto no la veo, yo lo digo, las películas de terror donde la gente sufre, donde se le tortura, yo no las veo. Creo que eso es imposible de ver, porque eso fomenta el odio. Eso sí que fomentar el odio, ¿no? A veces se sorprenden las personas, no estoy defendiendo nada, cuidado ahora, no estoy defendiendo nada. Se sorprenden las personas porque hay desnudos en la televisión o en las películas, etcétera, etcétera. No estoy defendiendo nada, insisto. Pero no les molesta ver cómo se tortura una persona. A mí me parece eso terrorífico. Me parece terrorífico, mucho más que un desnudo, mucho más. Y insisto que no estoy defendiendo nada aquí, pero estoy diciendo que es que a veces no tenemos conciencia de lo que está pasando y a veces vemos imágenes históricas y nos parece que es una película. Eso es una película. Vemos ahí las personas que son, pues eso, tiroteadas, que han sido golpeadas, pateadas, tiradas por los suelos, hecho barbaridades con ellas y pensamos que será una película. Y cuando vemos una película, a veces nos sugestionamos tanto como si fuera verdad, ¿no? Y es una película que está hecha tan bien, en el sentido, con tantos medios para hacerla, que sí que de verdad asusta. Pero debía asustarnos esto. Las imágenes que vemos son reales. Las imágenes que vemos son reales. Eso sí. Fue lo que pasó en cierto momento, ¿no, María Isabel? Sí, estaba recordando, ¿no? Que es curioso, ¿no? Las imágenes que estamos viendo ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, en los años 1940 hasta el 45. Empezó mucho antes, en 1933, 34, pero se culminó con la Segunda Guerra Mundial, terminó como en el 45. Pero fijaros qué curioso, ¿no? Lo que estamos hoy recordando, que se va a celebrar, se va a rememorar el 27 de enero, fijaros que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, fijaros la fecha, el 1 de noviembre del 2005, el 1 de noviembre del 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió en la resolución 60/71 designar el 27 de enero Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Fijaros, 2005.
increíble, ¿no? A mí por lo menos me sorprendió muchísimo, ¿no? Increíble porque es una resolución que se quedó en el papel, en el sentido, si los que la hicieron y los que después la asumieron, o la han asumido teóricamente, no hacen nada para que se mantenga esa separación entre lo que pasó y lo que está pasando. Pero de todas maneras la fecha es sorprendente, el 2005, o sea, han dejado pasar tantos años desde que ocurrió para que en 2005 se haga una resolución que tuvo que ser votada, que parece ser que hubo hasta contradicciones. Imaginaos lo que significa esto, imaginaos qué forma de pensar tiene, en este caso hablamos de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, las Naciones Unidas. ¿Unidas contra quién? Porque son unidas contra alguien, no es contra el mal. No están unidas contra el mal, están unidas contra Israel, contra el judaísmo, contra los judíos, unidas contra ellos. Realmente hay una inmensísima resoluciones que se hace cada año, y no es que lo diga yo porque me parece así, está escrito y está detallado, son documentos que están, todo el mundo puede acceder a ellos. Todas las resoluciones que hace la ONU, digo todas, en plan un término global, son contra Israel. Hay un mínimo de algunas que se les escapa contra países ya que son bárbaros en lo que hacen, ¿no? Pero todas son contra Israel. Si hace casas, contra Israel. Si planta, contra Israel. Si trata el agua, contra Israel. Si llueve o si es que Israel está haciendo algo. O sea, si pone vacunas antes que los demás países, contra Israel. Todo está pensado, ¿por qué? Porque hay un trasfondo antisemita en este mundo profundísimo, que no es ni del tiempo que estamos hablando, lo de muchísimos años. Yo diría desde que comienza el ser humano, desde que el hombre es hombre, ya empezó a odiar lo que Dios hizo y lo que Dios marcó con un pueblo como es el pueblo de Israel. Una resolución que, como digo, se puede quedar en el papel. ¿Sí, María Isabel? Sí, la enseñanza acerca de la historia del Holocausto debería de estar en los colegios y en los centros de educación primaria como primer paso solamente, como primer paso para que no se olvide la historia. Pero lamentablemente está muy limitada. Es una tragedia la del Holocausto que aún muchos quieren que se repita o que se continúe negando. Entonces el primer paso, que el tema del Holocausto sea parte del currículum lectivo, en la enseñanza tenía que haber sido instrumentalizado desde el mismo año, ¿no? Desde 1945, desde que se acabó la guerra, desde que hubo los juicios, cuando el ejército soviético entró en el considerado mayor campo de exterminio nazi, en Auschwitz, en Polonia, es lo que realmente estamos recordando, debido a que es lo que las asambleas generales de las Naciones Unidas pues han decidido. Vamos a decir que, y vamos a decirlo de una manera clara, que no es posible que se siga recordando este 27 de enero cada año, desde entonces, se siga recordando una cosa. Sí, se habla de las víctimas, pero también se habla de las hazañas del ejército soviético. No es que no participaron y no tuvieron un papel muy importante en lo que hicieron. No estoy ni defendiendo ni acusando a ninguna nación, a ningún pueblo. Solo estoy defendiendo al pueblo de Israel. Esa es mi bandera. Sabéis que nuestro eslogan, nuestra forma de pensar, nuestro currículum, tenemos una frase que es: hay tantos que critican a Israel por todo, que nosotros no lo criticaremos por nada. Eso es nuestra forma de pensar, basada en lo que dice la escritura, por otro lado. Bueno, son las 18:32 en este país. En vuestros respectivos países pues hay diferentes horarios. Déjame parar un momento y déjame ponerte uno de los cánticos que nos ha enviado Josué, que es: a ti abriré mi corazón. Yo creo que estamos en un tiempo de abrir nuestro corazón directamente al Creador y pedirle que intervenga en la historia. Yo siempre digo, una frase que todos conocéis: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Todo el mundo sabe esa frase, pero realmente entendemos lo que estamos diciendo, si estamos repitiendo o si la sabemos, estamos conscientes, porque hace falta un cambio en este mundo. Y ese cambio no puede venir por la política. La política no va a cambiar el mundo. Yo sé que muchos sinceros creyentes han apostado porque algunos gobernantes muy importantes en este mundo iban a ser la salvación y la esperanza. Se puede tener esperanza en las personas y en la política.
pero no se puede confiar en que sea la salvación, ni mucho menos. Por eso voy a parar en este momento y poner este cántico. Y también digo antes, una cosa, me está viendo un mensaje aquí, dice que este mensaje ha sido retenido hasta que se revise. Por eso os digo que no lo he puesto yo, evidentemente, lo pone YouTube. Así que por favor, cuidad las palabras que ponéis, palabras, no empleéis ningún término. Yo creo que no son ofensivos, pero si lo ponéis, no sea ofensivo ni mucho menos, sino que emplear términos que sean ambiguos, que se puede comprender igual. Porque fíjate, este mensaje, que no sé cuál es, porque no me da tiempo ni siquiera a leerlo, no sé si ni siquiera ha llegado, ¿no? Aquí no. El logaritmo, ¿cómo se dice la palabra? ¿Logaritmo? El logaritmo de YouTube los ha bloqueado y ahí pone, pues eso, que así que hay que revisarlo. Bueno, lo vamos a revisar de todas maneras, pero no se deja ver. Quiero decir, por eso que fijaros qué cosa, no estamos diciendo nada grave, ni nada complicado, ni nada, ni estamos poniendo imágenes que puedan ser ofensivas ni duras. Bueno, son duras porque se ve lo que se ve, pero no se está viendo ni mucho menos lo que realmente pasó allí. Por eso os he dejado, insisto en este punto, hemos dejado debajo de la descripción de este vídeo, hay una serie de links en la cual podéis ver, por un lado, esos momentos con imágenes reales y aquellos que estuvieron en primera fila en el campo de concentración, el campo de exterminio, soldados rusos que están contando su experiencia. Por favor, míralos. No ahora no te vas a mirarlos ahora, ni en el descanso, no lo hagas. Pero por favor, tómate un tiempo tranquilamente para revisarlos, porque vas a entender algunas cosas que son importantes comprenderlas. Bueno, seguimos adelante y voy a poner este cántico que se titula Abriré mi corazón. Como puerta cerrada estaba mi corazón, con la llave del pecado y del rencor, sin aceite, chirriando de dolor. Pero hoy clamo a ti, Señor, mi corazón abriré a ti, Señor. Extenderé mis manos, te pediré perdón. Satúrame de tu fuego y de tu amor. Renueva hoy mi mente para adorarte, oh Dios. Me has llamado, con fuerza late mi corazón. La unción de oro resbala entre mis dedos. Lléname con tu santa unción. Y hoy también te adoraré, Señor. Mi corazón abriré a ti, Señor. Extenderé mis manos, te pediré perdón. Satúrame con tu fuego y con tu amor. Renueva hoy mi mente para adorarte, oh Dios. Satúrame mi corazón. Satúrame el corazón. Voy a poner ahora una imagen, pero en la práctica el llamado Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto se ensalza más, bajo nuestro punto de vista, la victoria soviética que el vil asesinado de millones de seres humanos. Antes os he dicho, y lo pongo aquí en imagen, el vídeo
un vídeo de la vídeo que de esta emisora, déjame decir emisora, de esta cadena de televisión rusa, en la cual se ve, en este caso es un vídeo que está en la descripción. Solamente pongo una imagen porque no podría poner el vídeo, y menos con sonido. Si lo pusiera a lo mejor sin sonido, tal vez lo podría poner, pero como contiene imágenes que son muy duras, yo no puedo ponerlo porque seguramente sería bloqueado el vídeo, pero vosotros sí lo podéis ver. Esta persona que está en la imagen se llama Iván, no sé decir su apellido porque me parece súper complicado, pero lo que está ahí es un soldado, lo cuenta la historia del vídeo, que entró en el campo de exterminio de Auschwitz. Bueno, pues él nos dice que al principio no sabía que era un campo de concentración. La tesis que estamos exponiendo, que creo que no debe ser única nuestra, pero a lo menos yo no lo he escuchado antes, es que los rusos, cuando llegaron al campo de concentración, se pensaban que era un campamento de los alemanes. O sea, en Rusia no entró en la guerra para salvar a los judíos, a eso es lo que me estoy refiriendo. No entró para salvar a los judíos, porque de hecho ese concepto de ese concepto que hablamos de política, como el comunismo, por ejemplo, durante la historia ha hecho tantas barbaridades como lo puede haber hecho el nazismo, en el sentido con mayúscula las palabras. O sea, no entró a la guerra, por eso entró para proteger a su país, evidentemente a Rusia, y para defenderse del ataque del ejército, en este caso el ejército de Alemania, pero no fue para defender a los judíos. Por eso es interesante ver este vídeo, porque en cierta manera se ensalza como si Rusia hubiera sido el liberador, cuando estábamos diciendo antes, María Isabel, que no solamente había un campo de concentración, es que había una cantidad increíble de campos de exterminio en los cuales estaban siendo, pues no puedo ni describir lo que estaba sucediendo. ¿Es así, María Isabel? Sí, en este caso ese era el campo de mayor exterminio en cantidad de kilómetros, porque no solamente este era como la tercera base, por así decirlo, ¿no? Había como 40 campos en Auschwitz, pero este especialmente estaba dispuesto para aniquilar, ¿no? Para deshacerse de todos aquellos que estaban ahí, y no solamente era el único, había muchísimos, y como decimos, es curioso, ¿no?, que se recuerde solamente este día y solamente este hecho de que se entrara en este campo cuando ni siquiera sabían que era un campo. Entonces es curioso saber que solamente este día, el 27 de enero, se recuerde como que se entró a un campo y por un ejército determinado, cuando en realidad había muchísimos campos en Alemania, en Polonia, regados por casi toda Europa, y bueno, pues es curioso, y por eso debemos indagar lo que historia, realmente, ¿no?, se dice en la historia, lo que realmente ocurrió, y sobre todo aprovechar el poder ver estos testimonios de las personas que estuvieron ahí, porque solo ellos pueden corroborar lo que sucedió, porque fueron testigos, y lamentablemente ya son muy mayores. La mayoría de los supervivientes del Holocausto ya son muy mayores y pocos quedan, ¿no?, lamentablemente. Entonces debemos de ir a ver sus testimonios, escucharlos, para que tengamos lo que realmente tenemos que tener en la mente, lo que ocurrió de verdad, como digo, para no tomarlo como algo pues liviano, y para fomentar en nuestra vida esa lucha por la verdad, ese tesón por confirmar lo que se nos dice, ¿no? Porque muchas veces lo tomamos como algo ligero. Bueno, pues el día que se conmemora, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué y para qué y quién lo hizo? Porque recordemos que este es un día de recuerdo, no del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene su día de recordar a sus caídos en el Holocausto, ¿eh? Es otra fecha diferente. Entonces, en este día se ha firmado, ¿no?, ese decreto donde se dice el 27 de enero, pero ¿qué realmente se recuerda? Bueno, lo que se recuerda, voy a poner ahora unas imágenes al respecto. Fijaros que son
pues muy interesantes de tenerlo en cuenta, porque esto quiero que lo entendáis de esta manera. Dice la pregunta, eso son imágenes son notas de prensa, notas de prensa. ¿Por qué se recuerda a las víctimas del Holocausto el 27 de enero? Dice, la Asamblea General de la ONU, ya hemos escuchado, decidió en 2005 declarar ese día, teniendo en cuenta que fue el 27 de enero de 1945 cuando las tropas soviéticas liberaron al campo de concentración y de exterminio nazi. Observa para qué se celebra. O sea, anualmente, y esto es otro medio de comunicación que podemos ver, anualmente se celebra este día recordando la liberación en 1945 por las tropas soviéticas el campo de concentración. O sea, ¿qué se está recordando? Sí, a las víctimas, pero de una manera secundaria. Todas las imágenes que tengo, esto de la UNESCO, las páginas, los blogs de la UNESCO, el 27 de enero se conmemora la liberación en el 45 por las tropas soviéticas del campo de concentración, tal. O sea, ¿qué se está celebrando? ¿Qué se conmemora? No celebrando. ¿Qué se conmemora? La liberación por las tropas soviéticas. Eso es lo que estamos queriendo que entendamos y que compartimos con vosotros. Todo lo que tenemos relacionado con ellos son igual. Mira, por ejemplo, la BBC News dice que la liberación de Auschwitz, hay una disputa entre Rusia y Polonia que ensombrece el aniversario de la toma del campo de exterminio nazi. Pero es porque hay conflictos entre los países diciendo, no, que fui yo, no, que vosotros, que si nosotros. O sea, lo que estoy diciendo al final es que nos demos cuenta de qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, porque lo que se está conmemorando, y lo vemos en más medios, esto es en España, el gobierno de España, el ministerio, ahora igual, se conmemora, veis ahí remarcado en color naranja, se conmemora el aniversario de la liberación, el aniversario de la liberación por las tropas soviéticas. O sea, que lo que estamos viendo es que en realidad el énfasis no es tanto, no es que se excluya, pero no es tanto en lo que estaba sucediendo en el campo de concentración. En lo que estaba, es que había habido una liberación, pero es que había muchos campos donde murieron mucha gente, millones, bueno, en realidad 6 millones de judíos aproximadamente, y más de otras naciones, otros grupos por diferentes razones, pero el énfasis que se estaba dando era la aniquilación del pueblo de Israel, la aniquilación de todos los judíos en Europa y en todas las partes del mundo. Y esto es lo que tenemos que saber, que cuando hablamos de esta fecha, no es que se hizo específicamente para recordar solo a las víctimas del Holocausto, sino para dar una cierta forma llamativa de recordar lo que hizo el Soviet. Déjame emplear ese término, lo que hicieron las tropas soviéticas. Cuando había una combinación de naciones, lo que hicieron los soviéticos o el ejército soviético fue atacar a los alemanes, como se había hecho por otros lados en otras partes de Europa. Pero no es que fueran a liberar a los judíos. De hecho, insistimos en este vídeo que está en la descripción de lo que estamos enseñando ahora o que estamos compartiendo, vais a encontrar el testimonio que antes os puse de esta persona, en este caso, que él dice, al principio no sabíamos que era un campo de concentración, y cuenta más de la historia. Es muy interesante, son breves, no son vídeos largos, pero al final lo que quieren decir es que, oye, que nosotros estuvimos allí y que nosotros hicimos, y no digo los soldados, el ejército en sí, la propaganda, en este caso soviética, que nosotros fuimos los que allí estuvimos, y claro que estuvieron, pero es que no iban para salvar a los judíos, se encontraron eso. Eso es lo que es importante entender, sin con esto decir que no tuviera su labor, que no fuera importante, ni mucho menos. Salvaron a muchísima gente también, aunque cuando llegaron al campo de concentración, pues había judíos rusos también, ¿sabes? Y escucharon la voz en ruso, y yo creo que este señor que está aquí en la pantalla, yo creo que es judío por las imágenes que veo detrás, que hay unas palabras o unas letras hebreas, ¿no? Puede ser que sea judío, no lo sé, puede ser que sea judío también, pero él estuvo allí, es una persona que estuvo presente en ese campo de concentración. Isabel. Sí, y también lo que debemos de recordar y tener muy claro es que tanto los dos regímenes, tanto el comunismo como el nazismo con mayúsculas,
fueron designados por la Unión Europea regímenes genocidas. La Unión Europea situó oficialmente al comunismo al mismo nivel que el nazismo, tras aprobar una resolución en la que se condenó que ambos regímenes cometieron asesinatos en masas, genocidios y deportaciones, y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad. Y eso debemos de recordarlo, porque no debemos de variar el objetivo al cual debemos de mirar, que es el ver la historia con veracidad, porque no olvidemos que seguimos enfrentándonos a la más perversa lacra genocida contra la humanidad, que se llama antisemitismo, antisionismo o antijudaísmo. No lo olvidemos. Sí, porque muchas veces pensamos que se defienden algunas personas diciendo, no, si yo no estoy en contra de los judíos, yo estoy en contra de los sionistas, como si fuera un elemento separado, ¿no? ¿Quién no es sionista? Si sionismo es el deseo de que Israel tenga un pueblo y una nación. Israel no tenía nación para ese entonces. Estaban desperdigados por el mundo, asediados, aniquilados. Estamos hablando de tener una nación. ¿Quién no quiere tener una nación? ¿Quién no quiere tener un pueblo? ¿Quién no quiere ser parte de un pueblo? En este caso un pueblo que es milenario, un pueblo que no formó ningún hombre, porque todas las naciones han sido consecuencia del trabajo, de la unión, de juntarse X grupos de pueblos o de tribus, etcétera, etcétera. Pero es que el pueblo de Israel lo creó el cielo. Es una idea del cielo, no es una idea de los hombres. No es que se juntaron los judíos y ahora vamos a hacer una nación. Es que fue Dios quien hizo la nación. El Dios de Israel fue el que ha hecho la nación de Israel. Por eso el conflicto que tenemos a nivel mundial contra el antisemitismo, que está, yo digo, virulento de muchas maneras. Una de ellas es negando lo que pasó. Eso es antisemitismo. Otra es diciendo que no soy antisemita, que lo que soy es antisionismo. Eso también es antisemita. Todo eso forma parte de este conflicto que vivimos, de esta guerra espiritual también, una guerra moral, una guerra ética, guerra espiritual, la cual nosotros tenemos la responsabilidad de enfrentarnos a ello con los medios. Y no estoy hablando aquí ni mucho menos de violencia ni de nada. Estoy hablando de enfrentarnos con las ideas, pero enfrentarnos con la verdad, diciendo la verdad y compartiendo la verdad. Por eso, si estás en este punto, si es que has llegado a este punto de este tiempo, por favor, compártelo y dale además un me gusta, insisto, no para que nos des a nosotros visibilidad, sino para que ese algoritmo, no sé si digo bien la palabra, que tiene YouTube, como antes ha bloqueado un mensaje, porque dice que no sabe si es bueno o malo, de lo que sea, igual pueda hacer que cuando un vídeo tiene más me gustas, tiene más tiempo de visualización, se comparte más veces, etcétera, etcétera, pues nos da más visibilidad, que es lo que nosotros queremos, ¿no? De momento ni siquiera tenemos la monetización, de momento, pero no se interesa el que tengamos eso, lo que estamos interesados es que se comparta, se conozca y llegue a muchas personas este mensaje, que como digo, e insisto, es muy importante que vosotros lo trabajéis, no solamente que nos escuchéis a nosotros, porque lo que decimos es limitado realmente, incluso a veces si se me va el micrófono más todavía, ya no se escucha nada, así que no te fíes de ni siquiera lo que te estoy diciendo, pero debajo de la descripción del vídeo tienes 4 o 5 vídeos, no sé cuántos he puesto ya, que hablan todos del tema y del tema directamente lo que estamos hablando, que te dará una visión mucho más amplia. Hay un vídeo, por ejemplo, que es de unas familias, unas personas, creo que es, si no me confundo, creo que es en Perú, no estoy muy seguro ahora mismo porque he visto varios, cuentan directamente lo que pasaron para llegar a América Latina y para que se pudieran integrar en esos países, y ahora tienen familia. Son, insisto, vídeos breves, los soldados soviéticos que entraron en el campo, vídeos breves, pero muy interesantes de saber y conocer y tener una idea, y sobre todo cuando llegue este día, lo que nos demos cuenta es lo que la ONU estaba haciendo para, yo digo, de alguna manera tapar sus vergüenzas, ¿no? Lo que han hecho en la historia, y por lo menos decir, mira, es que estamos recordando un día que nos están recordando que el ejército soviético entró.
Lo están recordando. Y muy tarde lo recordaron. Y muy tarde encima. Hablamos del 2005, me estaba diciendo María Isabel, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que recordar esto, que en el campo de batalla se libró una guerra realmente entre el bien y entre el mal, con mayúsculas ambos, en donde la victoria fue de aquellos que lograron sobrevivir a esta perversa ensoñación de ese nazismo y también de ese comunismo soviético. Da igual, una lacra que tiene nombre propio ambos, nazismo y comunismo, que no queremos olvidar. Y yo quiero decir también ni perdonar, porque ese perdón yo no lo puedo dar. A uno se pone muy espiritual diciendo hay que perdonar. Claro, hay que perdonar, pero a los que piden perdón, ¿no? A los que no lo piden, ¿cómo lo vas a perdonar? E incluso es tan grave lo que han hecho, tan terrorífico, que mi capacidad de perdón es absurda, ilimitada, no puedo hacer nada. Quien tiene que intervenir es el cielo. El único que puede perdonar y cambiar las cosas es Dios. Yo puedo perdonar a un nivel muy humano, muy directo, muy mío, pero no puedo tomar el atributo de Dios. Voy a poner yo de juicio, de juez. No, yo sé más que Dios. Voy a perdonarle porque yo creo que hay que ser bueno. Sí. Voy a saber yo más que Dios. Hombre, hay que dejarle que Dios haga su trabajo. Nosotros somos sus súbditos y confiamos en Él. Yo creo en la justicia del cielo. La creo perfectamente, absolutamente. Y sé que lo que se siembra se recoge. Lo sé, tanto para mí, acciones minias o acciones muy grandes. Pero confío y sé que hay justicia en el cielo. Por tanto, las víctimas y los héroes que debemos recordar siempre, no solamente un día, a modo de estatuto perpetuo, como dice la Escritura, son aquellos que fueron aniquilados por estar indefensos, los que sobrevivieron por ser fuertes, y cuantos siguen todavía haciéndonos recordar la historia por ser valientes. Por eso el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto solo puede haber unas víctimas, unos héroes y unos valientes que pagaron con sus vidas por ser judíos. María Isabel. Así es, que podamos recordar la historia como fue, la realidad, y que no podamos ir llevados de vientos, de noticias de un lado y para otro, sino que tengamos firme nuestro corazón sabiendo lo que creemos y que investiguemos, que podemos tener a nuestra mano toda la información disponible y tener esa conclusión de que de verdad los verdaderos valientes, los verdaderos héroes, los verdaderos sobrevivientes son los que tenemos que recordar, porque todos sobreviven en la memoria del pueblo de Israel y ahí están y los recordamos como héroes, como personas que pudieron servir a sus familias y estar ahí a pesar de todo lo que les pasó. Estimados amigos, en unos instantes nos despedimos. Antes, una vez más, recordaros visualizar los vídeos, leer lo que estamos diciendo, está escrito en esos medios. De momento hay más que lo van a tener. Visualizarlos, leerlo, interiorizarlos y también compartirlos para que otros sepan lo que no quieren escuchar, pero tiene que ser dado a conocer. Así que recibid un fuerte abrazo de parte de María Isabel, de parte de un servidor, y esperamos vernos la semana que viene con otro tema que también será interesante y que con vuestra colaboración y vuestro ánimo, gracias por los mensajes que nos enviáis, gracias por las palabras de ánimo que nos compartís, que realmente nos motivan, nos ayudan y nos hacen seguir adelante, perseverando en esta labor que compartimos con vosotros. Apreciamos vuestras palabras, os apreciamos sinceramente a vosotros y estamos muy agradecidos porque tenemos un medio en el cual podemos compartir la verdad. Nos vemos la semana que viene. María Isabel va a seguir escribiendo mientras lo que estáis diciendo, y un fuerte abrazo. Que el Señor alce la luz de su rostro sobre todos nosotros y que seamos capaces de recordar, compartir y ser fieles al cielo con la historia. No olvidarla, no cambiarla, no trastocarla, sino compartirla tal cual fue. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.